Bueno, mucha economía la que hoy queríamos traer a esta mesa, con asuntos profundos y con pronósticos bastante inquietantes, los que hemos escuchado aquí esta noche. José Carlos dice que quiere decir algo en relación con lo que estamos hablando. Quedó en el aire, efectivamente. Sí, algo que iba a decir, siento que ya no esté Gonzalo, porque tenía que ver, vamos, esto viene a propósito de una cosa que él dijo hace un rato, ¿no? Y es que efectivamente yo creo que las variables institucionales tienen una importancia muy grande y esto no nos va bien en España, ¿eh? No nos va nada bien. Hay un índice muy leído por los inversores que se llama el índice de competitividad global, ¿no? Asociado precisamente al foro de Davos, que leen mucho los inversores y que destacan estas variables institucionales. No hablo de variables institucionales, hablo de cosas que él mencionaba y de alguna otra, ¿no? Como efectivamente la predecibilidad de las decisiones que se toman, la independencia o no del sistema judicial, que la información que circula sea o no fiable, etcétera, ¿no? Y España figura muy retrasada en este índice, está muy por detrás en variables institucionales de lo que está en el índice. Carlos, y que los gastos previstos sean financiables. Bueno, no, si hay otras, ¿no? Esto es incontestable. Yo le quería contestar una cosa cuando termine, ¿eh? Sí, no, no, lo que quiero decir es que esto efectivamente no nos va bien, ¿eh? Que este tipo de variables, este tipo de asuntos que están todos los días en las primeras páginas de los periódicos, a lo mejor no se nota, pero esto tiene efectivamente un coste económico importante. Recordemos que hay un país europeo muy civilizado que estuvo un año y pico sin gobierno, tiempo durante el cual el PIB subió, el paro bajó. No, pero ese gobierno no es problema. Creo que José Carlos se refería a otra cosa, que es de alguna manera a la claridad y a la transparencia de las decisiones. Sí, claro. Pero si no se va a grabar por televisión los pactos. A ver, yo creo que si eso se analiza desde una perspectiva, no sé cómo se dice la palabra, ahora no me sale, pero desde una perspectiva absoluta, me parece que lo que dices tienes toda la razón. Y analizado por índices es una trampa. ¿Por qué? Porque un gobierno que hace 3 guerras ilegales, arrasa 17 países, mantiene 12 guerras vivas y el penal de Guantánamo no baja ni una centésima en el índice. Y en cambio tú, que un día vino un tío, un director general, y se cobró 2.000 euros por una cosita, baja en el índice. Y eso quiere decir que el que hace los índices gana siempre. El resumen que has hecho ahora mismo de la corrupción ha quedado un poco raro. No, claro, un día viene un director general y cobra ahí unos... Los índices de movimiento, de análisis institucional, de comportamiento, de transparencia, etcétera, todo lo que son los crímenes, los drones asesinos, las bombas desviadas, todo eso no vale para nada. Y, por cierto, la economía de los Estados Unidos no debemos de... Aunque la expresión que voy a utilizar ya sé que es absolutamente inexacta, pero me entenderéis todos. La economía de los Estados Unidos es una economía de guerra, ¿verdad? A ver, déjame que aportemos... Hay que empezar a poner puntos sobre las íes. Información, y no estar siempre información al debate. Supongo que cuanto más grande es tu crimen, Unidos, más probabilidades tienes de que pase. No, pero estamos hablando, los índices sí, ¿eh? A ver, decía, vamos a aportar información al debate, Pablo. Hoy hemos puesto el contador a cero otra vez, el presidente del Congreso ha vuelto a reunirse con el rey y a partir del miércoles empieza otra vez a encontrarse, a despachar con los portavoces de los diferentes grupos. Efectivamente, hemos tenido un déjà vu, hay alguna novedad también de última hora, algunos movimientos, tanto por parte de Mariano Rajoy como por parte de Pedro Sánchez, vamos a irnos contando, pero antes lo que apuntaba Fernanda, esa especie de déjà vu, porque hoy ha recibido Felipe VI de nuevo a Patxi López, al presidente del Congreso, bueno, que le ha entregado la lista de los partidos con representación parlamentaria, los que va a empezar a recibir el miércoles. Por cierto, una lista que es idéntica a la presentada en la anterior ocasión. Vuelve a descolgarse Esquerra Republicana y Bildu, si van a ir el resto de formaciones. 14, media hora de encuentro. Ahora es la Casa Real la que tiene que delimitar ese calendario de recepciones anunciado a partir del miércoles. Se abre, por lo tanto, bueno, pues un nuevo escenario. Ya, pero eso no me corresponde a mí decirlo, ¿no? Porque los nombres que he pasado son los mismos y las mismas formaciones políticas, 14. Es decir, por muy corta que se quiera hacer, lleva un tiempo y unos días.
Lunes 25 de enero, el rey ha vuelto a reunirse con el presidente del Congreso, Patxi López. Es el paso previo al inicio de la nueva ronda de contactos con los partidos que comenzarán el miércoles 27. Lo esperado es que Felipe VI proponga entonces un candidato a la presidencia. Podría proponer de nuevo a Rajoy o a otro candidato. El presidente del Congreso convocará entonces el pleno de investidura para el que no hay plazo definido. Supongamos que lo hace para la siguiente semana, la primera ya del mes de febrero. En primera votación, el candidato necesita mayoría absoluta, al menos el voto a favor de 176 diputados. De no lograrlo, se produciría una segunda votación 48 horas después. Bastaría entonces con la mayoría simple para investir presidente. Es decir, más sí es que no es. Si este segundo intento resulta fallido, el rey puede proponer nuevos candidatos las veces que considere oportuno, pero ya con un plazo, 2 meses desde la primera votación. Es decir, nos situaríamos a principios del mes de abril. Si entonces nadie ha logrado ser investido, automáticamente se disuelven las Cortes y se convocan elecciones. El plazo para celebrarlas es de 54 días. Estaríamos hablando de finales de mayo o la primera semana de junio. Bueno, pues es el calendario que tenemos por delante. Hoy, comité de dirección del Partido Popular, presidido por el propio Mariano Rajoy, tras su decisión de renunciar a la investidura, pero no a la candidatura a la presidencia del gobierno. El PP ha fiado su futuro al fracaso del Partido Socialista, de ese pacto con Podemos. Ha habido cierre de filas con Rajoy, salvo Esperanza Aguirre. Esperamos que al final haya un acuerdo entre aquellas personas que sotto voce o ya en artículos están diciendo que no están de acuerdo con la estrategia seguida por el señor Sánchez. La candidatura de Mariano Rajoy es innegociable para el Partido Popular. El tiempo de olvidarse de los personalismos y de los partidismos, y es el tiempo de los sacrificios. O que está ocurrindo nunca ocurrirá en España. O que está ocurrindo é que nos estamos tomando a broma as institucións, os debates de investidura, a formación do goberno, en definitiva, que hai partidos políticos que se están tomando a broma ao pobo de España. Ver o Partido Socialista que dependa e faga depender o conxunto de España do que digan os 3 profesores de Ciencias Políticas, me parece que España non o merece. Bueno, y esta noche se ha producido el primer contacto. Mariano Rajoy ha movido ficha, primero con un mensaje que le ha enviado a Albert Rivera. Albert Rivera, viendo el mensaje, le ha devuelto la llamada y así han quedado de verse en las próximas horas. Han mantenido una breve conversación, según ha filtrado el propio Albert Rivera, donde han acordado iniciar contactos en las próximas fechas. Lo ha escrito luego en Twitter, ahí lo estamos viendo, hace solamente unos minutos. En su cuenta ha anunciado que se va a sentar no solo con el Partido Popular, sino también con el Partido Socialista en los próximos días, algo que había reclamado esta mañana en su comparecencia el presidente de Ciudadanos. Bueno, hablando del Partido Socialista, este fin de semana emitía un comunicado en el que renuncia, a priori, a presentarse la investidura en esta segunda vuelta, la que ha abierto hoy el propio Patxi López. Mantiene el PSOE que mientras Rajoy no lo haga o se marche, no va a dar ningún paso por negociar. El rey ha convocado una nueva ronda de consultas de la que debería salir de nuevo el encargo de formar gobierno a una persona propuesta por el primer partido en la Cámara. Por ello, y mientras tanto, el PSOE no va a emprender negociaciones con otras fuerzas políticas para intentar fraguar una alternativa de gobierno estable y, mucho menos, cuando se plantean desde el chantaje y anteponiendo los intereses de partido a los intereses de los ciudadanos. Un PSOE que tiene el sábado el Comité Federal. Por cierto que se ha hablado mucho sobre la posición de los varones respecto a los posibles pactos. Parece que no lo harán el próximo sábado, pero que sí se pronunciarán una vez que exista un principio de acuerdo, es decir, que darán su opinión en el interior del propio Partido Socialista. Bueno, ahí se siguen marcando distancias con Podemos y hablando de que Rajoy es el que tiene la papeleta. Yo creo que Rajoy puede hacerlo 2 y varias veces más, pero en todo caso, si lo hace, yo creo que tiene que al mismo tiempo anunciar que sería otro candidato, el del Partido Popular, para ir a las consultas del rey. Y el Partido Socialista, desde luego, no va a declinar, tampoco va a inclinarse. No hay precedentes en la historia de España que un presidente, un candidato a la presidencia que tiene mayoría, le diga que no al rey. O Rajoy va o se va. Nadie le puede perdonar la vida al Partido Socialista. Tampoco Pablo Manuel Iglesias. Bueno, lo puede intentar, pero es que no puede. Creo que es mejor un gobierno en solitario. El PSOE no va a gobernar a cualquier precio. O si lo prefieren, Pedro Sánchez no va a ser presidente a cualquier precio. No. Yo confío en el Partido Socialista. Nada más. Rivera ha negado que exista algún acuerdo ya con Podemos, pero lo que no ha podido negar son los contactos, porque sus líderes se encargaban de transmitirlo a través de las redes sociales que este fin de semana han andado a vuelo. Primero era Pedro Sánchez el que nos comunicaba a través de su cuenta esto, que intentaba contactar con Pablo Iglesias, pero que no le había sido posible.
Hablaremos en los próximos días de políticas progresistas, no de sillones, decía el secretario general de los socialistas. Le contestaba 40 minutos después Iglesias, que le vio el mensaje en Twitter, y llamó al propio Sánchez. Acabo de llamar a Pedro Sánchez, hemos hablado 20 minutos, en breve informaremos. Bueno, lo cierto es que las redes sociales han echado humo porque también han servido para que los díscolos del PSOE, con la oferta de Podemos del pasado viernes, eso de compartir gobierno, se hayan pronunciado. Vamos a ver primero lo que decía el que fue rival de Sánchez precisamente en las primarias, Eduardo Madina, en su propia cuenta de Twitter. Escribía esto: se parece mucho más a un intento de humillación al Partido Socialista que a una voluntad real de negociar nada. El PSOE merece respeto. Y una línea muy similar, van a verlo, se pronunciaba el exsecretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba. Lo hacía en su cuenta, pero de Facebook. Es la primera vez que oigo en mi vida ofrecer un acuerdo de gobierno insultando gravemente al partido con el que quieres acordar. Para llegar a un acuerdo con un partido, lo primero que hay que hacer es respetar a sus dirigentes, a sus militantes y, por supuesto, a sus votantes. Y luego tener un proyecto político para España y para los españoles, que hace muchos años decidimos convertirnos en ciudadanos con iguales derechos y obligaciones. Vivamos donde vivamos y hayamos nacido donde hayamos nacido. Bueno, y una cosa más, porque hoy Pablo Iglesias se ha mantenido en sus 13 respecto al anunciado el pasado viernes. Dice que no apoyará al Partido Socialista de ninguna manera si no entra Podemos en el gobierno, y ha vuelto a insistir en el reparto de carteras. ¿Ustedes votarían a Sánchez en entrar en el gobierno? Quiero decir, solo pactando las reformas que necesitan los españoles. No creemos en esa vía. Fíjate, te soy muy sincero, Pepa. Yo creo que en este caso el Partido Es la vía Socialista portuguesa, es la vía portuguesa. Sí, y te digo, creo que el Partido Socialista en estos momentos estaría dispuesto a poner su firma en cualquier papel. Yo creo que la garantía de algo no es lo que se dice en los papeles, es que haya equipos de gobierno distintos, y creo que eso lo han entendido todos los españoles. Para que haya un gobierno de cambio no bastan buenas palabras, hacen falta hechos. Con los votos que hemos tenido entendemos que tiene que haber un gobierno proporcional en el que al menos la mitad de los ministros y por supuesto la vicepresidencia tiene que estar en gente de Podemos y las confluencias, y también en gente de Izquierda Unida. Pues de profesor de políticas a profesor de políticas, que decía Feijóo, no podemos dejar a España en manos de 3 profesores de políticas. Yo de ti me cabreaba con el presidente de la Xunta. ¿Qué problema ten Feijóo cos profesores de políticas? Primeiro deixemos claro que os profesores de políticas saben máis por vellos que por profesores. E, por tanto, hai unha diferencia, verdad, entre os que vemos isto con unha certa perspectiva e sin estar metidos no negocio que... Temos 5 minutos para todos, xa volo equivoca diante. moito a cuestión. Vamos a ver, primeiro unha cousa que me parece que me interesa moito. Vamos a ver, hai moitas cousas que non sucederon nunca. Me parece que era Luena o que decía, isto non ha sucedido nunca. No, nada Feijóo, disto ha sucedido nunca. No, pero digo, cando dixo en relación coa negativa ao rei, nada disto ha sucedido nunca, porque hasta ahora non houbo ninguén que ganara as eleccións sin ninguna posibilidade de formar goberno, porque o candidato que lle pode dar non quere falar con él, e, por tanto, non queda máis remedio que retirarse para atrás. A segunda cuestión que me interesa moito deixar claro, non hai nesto acordo, pero eu quero deixar o meu criterio, é que a primeira consulta termina en falso. É dicir, o presidente... Xa o dixo o rei. O rei debería... No. O rei xa dixo dende o primeiro día que iba a haber segunda consulta. Sí, claro, pero precisamente eu creo que non podía habela. Por qué? Porque o rei fai unha consulta e a consulta non termina cando el se entrevista con un dos consultados, senón cando el fai unha proposta final, que a fai en función do que lle di o consultado. E, por tanto, o que di Mariano Rajoy, é dicir, non vou, non é unha resposta á proposta que non lla pode facer, tena que trasladar ao Parlamento. O que di Mariano Rajoy non vou é o resultado da información que ten, en parte porque lla dá o rei. Cando o rei lle di non tes votos, non hai coalicións a favor, pero ti xa tes 180 votos en contra, a resposta natural e razonable é non estar nese asunto de pim pam pum para isto. Pero ti sostés que Rajoy non tiña esa información ata que lle dá o rei? Non, unha cousa que non tiña outra cousa, o que é a formalidade do asunto. Porque, espera un momento, simplemente son 15 segundos nada más. La diferencia entre lo que Rajoy decía el jueves por la tarde-noche y lo que Rajoy decía el viernes por la tarde-noche. Dura 10 segundos. Mi candidatura, evidentemente, la voy a presentar. Nos han votado más de 7 millones de españoles, que en este momento no estoy en condiciones de presentarme a la investidura. O sea, él, lo que tú sostienes es que él respeta una formalidad. La información la tenía... y él recibe una información que a lo mejor no tenía. Y es que 180 diputados
ya no solo estaban dispuestos a impedir, a no abrir negociaciones con él ni nada, sino que tenían el voto decidido para votarle que no. Que no sé si el rey se lo tenía que decir, pero en todo caso, eso es lo que le dijo. El rey le dijo, tú ya tienes 180 diputados en contra. Y entonces el otro dice, pues ya está, yo no voy. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer ahora mismo es, ¿qué pasa si le pasa lo mismo a Sánchez? Bueno, decía, ¿por qué yo creo que cerró en falso? Porque cambia mucho el panorama si al no haber un candidato hay otro, que si al no haber un candidato le esperamos 20 días a otro. Y eso equivale a una intervención en política. Es decir, es hacer dos consultas donde en realidad tenía que haber una sola. Pero como esto ya empieza a andar todo así, y como ya estamos ¿tú crees que tendría que haber habido una primera investidura para que empezara a correr el ahora sistema? Tenía que llamar a Pedro Sánchez y decirle, como no va Rajoy, te voy a proponer a ti. Y Pedro Sánchez seguramente le diría lo mismo, yo tampoco puedo ir. Y esta es la cuestión que se va a plantear ahora mismo. ¿Qué pasa si no hay una investidura para poder contar el plazo? No está previsto, pero yo creo que en este caso sí que habría una posición institucional y de Rajoy, que le suenan campanas, pero no sabe dónde. Supongamos que ahora, que no es una suposición extrañísima, que ninguno de los dos acepte ir a la investidura y que por tanto no estén corriendo los plazos y no sepamos qué hacer. Hay que hacer una de dos cosas. O un acuerdo general de las fuerzas parlamentarias que estimen que el fracaso de las investiduras equivale a un punto determinante para empezar a contar. Claro, pero eso requiere vocación, política también. Eso habría que interpretarlo. Y la otra que sería, vamos a hacer una investidura de trámite para empezar a contar los plazos. Y en ese caso, el que tendría que ir sería Mariano Rajoy, porque es el que ganó. Claro. Pero eso suponiendo que les interese salir de este atolladero y que empiecen a correr los plazos. No, ya claro, es que claro, si no estamos, si no ya estamos en la locura más absoluta, claro. Tal y como veo yo el asunto, el PSOE, y de ahí, digamos, la inquietud que tiene y los aspavientos, necesitaba la escena de la crucifixión del presidente en funciones, para acto seguido justificarse a sí mismo ir a presidente sin ser el partido más votado probablemente de la mano de Podemos. Esto por un lado. Después hay otra cosa que es enormemente importante. La investidura, cuando un partido obtiene mayoría absoluta, la exposición del programa de gobierno, que eso es la investidura, coincide con el programa electoral, que es lo que ha pasado hace 4 años con el PP. Ahora, la investidura, el discurso de investidura, cuando no se tiene mayoría absoluta, es la exposición de un programa de gobierno previamente pactado con los otros socios que garantizan la mayoría parlamentaria. Y esto Rajoy no lo tiene. Rajoy no puede ir a la investidura porque no tiene nada que decir. A ver, Jorge Urriarán, un minuto y acabamos aquí. Yo quería destacar 3 cosas. Primero, lo que acabas de decir al principio, desde luego a mí me permite creer que la decisión de Rajoy no se produce en la noche esa previa ni en la reunión con el rey. Eso lo refuerza. O sea, lo que ha dicho José Luis, eso lo refuerza. Pero yo estoy absolutamente convencido de que la decisión está pensada de antes. Segundo, lo mismo que está haciendo Rajoy y que tú ahora estás diciendo es que cuando uno va a una investidura, antes llevará un programa basado en negociaciones. Pero es que ni Sánchez oficialmente está negociando, ni Rajoy oficialmente está negociando, ni Rivera, que únicamente está tratando de ponderar a ambos, y tampoco Podemos está negociando. O sea, lo que es muy curioso es que se está planteando quién va a ser o quién va a defender su candidatura a presidente del gobierno sin negociación previa. ¿Pero tú crees que no las hay? No, un momento. Negociación rigurosa, de luego, no. No. Y de compromisos, no. A ver, yo José Carlos. Yo lo que creo... Lo cual quedan en evidencia.
Yo creo que efectivamente el panorama que estamos observando estos días es bastante lamentable porque yo creo que se parece sobre todo a una especie de teatrillo con pases de toreo de salón, con muy poco respeto a las instituciones, a los tiempos y todas estas cosas, ¿no? Yo creo que ahora yo estoy convencido de que le correspondía ¿Tú crees que Rajoy tenía Yo que creo haber que ido? tenía que haberlo hecho, yo creo que tenía que haberlo hecho. Pero yo yo creo insisto, que aquí lo hemos hablado desde el ¿puedo principio? terminar? Y Sí, yo sí, creo sí. que tenía que haberlo intentado. Luego tendría que haberlo intentado que es con lo que contábamos y lo que se nos dijo que decían, ¿no?, los textos, que parece que ahora estamos descubriendo mayor ambigüedad de lo que creíamos, ¿no? Luego tenía que intentarlo Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez tiene que intentar lo que es natural. Lo contrario sería algo visto por una parte muy importante de la sociedad como una cosa antinatural. Tiene que intentar un pacto de izquierda. Yo creo que no va a salir, pero creo que su responsabilidad es intentarlo. Y además, entre otras cosas, tiene que intentar un pacto con Podemos, porque Podemos ha venido para quedarse. Podemos tiene que ver con un cambio generacional importante, una parte importante de los votantes de Podemos son jóvenes, viene para quedarse. Y si no pactan ahora, en algún momento van a tener que pactar, porque si no, nunca habrá un gobierno de izquierdas en España. Yo creo que no les da. Y como no les da, yo creo que ese será el momento de verdad, porque a mí me parece que unas nuevas elecciones no solucionan nada, porque no sabemos lo que podría ocurrir, no sabemos, pero nada garantiza que el resultado vaya a ser ni mínimamente distinto de lo que fue. Yo estoy convencido de que se parecería bastante y estaríamos otra vez en la misma, con un fracaso importante de la sociedad española. Yo he dicho ya por escrito que creo que en ese momento de la verdad lo que corresponde es un gobierno de la primera minoría, que es el Partido Popular, naturalmente sin Rajoy, o sea, no puede ser, por un motivo fundamental, porque son necesarias esas famosas reformas, entre otras cosas la reforma de la Constitución. Y tenías razón, Julio, te doy la razón en eso que has dicho hace un rato, que no se puede hacer la reforma de la Constitución y las reformas que hay en España sin el Partido Popular. Y con los datos que hay, y con los datos que hay, con los datos que seguirá habiendo dentro de 6 meses, si hay de nuevo elecciones, creo yo, esto es el... Bueno, la reforma de la Constitución ya habla el Partido Popular, cosa que antes no Tú antes preguntabas Venancio, para rematar. tú antes preguntabas cómo se sentían los mercados ante esto. Y yo te contesté, pero hay otra pregunta, es ¿cómo se siente el país? Que son diferentes a los mercados. Y yo creo que el país lo ve de un modo totalmente distinto. Yo creo, como bien comentaste tú, ¿no? Como bien indicaste. Las encuestas dicen que el país lo que quiere es el pacto PSOE-Podemos. Claro, es lo que dicen las encuestas. Claro, pero son mercados que son el país. No va a la par el país y el mercado. Claro, pero ¿a quién hay que hacer más caso? Pero tú qué preguntaste. Ya. Entonces, yo lo que percibo es que hay una buena parte del país que está bastante esperanzada, que se basa esencialmente en población joven, tanto que está en el campo de la universidad como clases medias, urbanas y también jóvenes. Entonces hay todo un cuerpo social que ve el futuro, y ve un futuro PSOE-Podemos, con bastante optimismo. Y de hecho lo observa según un dato que a mí me parece que es fundamental, que es el índice de confianza del consumidor. Ese índice de confianza todavía no cae, no se mueve. Entonces, y esta crisis, que es cierto es que tenemos todo el tema de China y todos los temas que amenazan, pero el verdadero motor de nuestra economía es la confianza de las familias y del consumidor. Y ese índice de confianza en España todavía no está tocado. ¿Por qué? Porque hay todo un grupo social que ve todo esto con optimismo. Otros que no, otros están muy tranquilos, es cierto. Pero mientras pero el cuerpo social que ve el futuro con optimismo es tan evidente que, como tú indicabas, posiblemente tengamos que plantearnos un pacto PSOE-Podemos y que salgan a la calle, que gobiernen y que demuestren a su electorado si tienen capacidad o no para elegir este país. Bueno, vamos a hacer la última pausa publicitaria. Van a ser un par de minutos, enseguida regresamos con más titulares del día.